Y sí, Mauricio, de todo este caos que otra vez se volvió a vivir en la capital, podríamos decir que hay como dos nuevos desarrollos en los cuales valdría la pena detenerse un poquito. Uno, el que tiene que ver con lo que dice el ministro de Defensa, que hay grupos extremistas que dice él estarían renovándose para operar como células criminales al interior de algunas universidades. Eso por un lado. Pero por el otro lado, lo que nos contaba Giovanni, otra vez la polémica servida de si se necesita una nueva ley para regular la protesta en Colombia. Así es, Paula. Y sencillamente para poner el contexto y abordar los dos puntos que usted menciona, hay que tener presente que tanto las protestas de la Universidad Nacional el día de hoy, en la 26:30, por otro lado, las protestas del Colegio Mayor de Cundinamarca, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que es la que queda acá cerca de este noticiero, fueron protestas, imagínense ustedes, para protestar por los hechos violentos de las protestas de los últimos días. Ahí está dicho todo. Vamos a protestar por la violencia con semejantes cosas que están viendo ustedes ahí en las imágenes. Eso, por supuesto, nos lleva a la discusión de las dos líneas argumentales novedosas que han aparecido en el ya cuarto día de protestas en Bogotá. Inicialmente los paros de conductores, después también el rezago de los paros de conductores con otras personas, se iniciaron los paros de los estudiantes, ayer protestas de estudiantes y hoy protestas de estudiantes. La primera de ellas, como bien lo dice Paula, es la hipótesis de los infiltrados. No aparece el día de hoy. Ayer mismo el doctor García, ustedes lo veían en las imágenes hablando de otra cosa, el rector de la Universidad Distrital había dicho: hombre, en la Universidad Distrital aparecen de vez en cuando unos encapuchados que andan por allí, que no parecen tener nada que ver con los estudiantes y que sencillamente deben ser unos infiltrados. Lanzó su hipótesis de que puedan ser disidencias de grupos que se han desmovilizado, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, pues el doctor García estará tratando de guardar su responsabilidad e inventándose cosas, podrán decir algunos, pero no. Resulta que aparece al día siguiente el ministro de la Defensa y dice también ese tipo de armamento que se ha utilizado en las últimas 48 horas en algunos de estos protestas no lo deben tener estudiantes, o por lo menos no lo deberían tener estudiantes. Y eso lo lleva a él a inferir que hay algún tipo de infiltración en estas protestas. Pues sea que puedan manejar ese armamento, sea que no puedan manejar ese armamento, sea que se dediquen a hacer militancia, que se dediquen a hacer pura política, que se dediquen a hacer este tipo de desmanes, es cierto que hay en las principales universidades que han sido protagonistas de los hechos en los últimos 2 días en Bogotá, grupos por lo menos extremistas y radicales. De allí a que vayan a los hechos, por lo menos de uno de ellos nos consta. ¿De cuál de ellos nos consta? Les voy a decir, en la Universidad Pedagógica operan el grupo AK al Combate, el grupo MRP y el grupo Juventudes Camilistas. Por lo menos de uno de ellos nos consta porque ustedes veían en el bus la A y la K, la A de anarquía y la K al lado, el grupo AK, uno de los que están operando aquí. En la Universidad Nacional, la coordinadora clandestina Simón Bolívar. Clandestina, pues ya les da a ustedes una idea de que no se dedican a estudiar. Movimiento Bolivariano, Juventudes Camilistas. Y en la Universidad Distrital, el grupo Jaime Bateman Cayón, en homenaje, supongo yo, obviamente, a la figura del movimiento M19 y el movimiento Juventudes Rebeldes. Por lo tanto, están identificados. Algunos serán violentos, otros no serán violentos, unos participan, otros no. Son grupos radicales y extremistas que se han metido a esas 3 universidades. Y finalmente, una observación sobre la idea de tener una ley que reglamente la protesta social. Esto tiene un antecedente que no podemos ignorar, porque todo el mundo hoy dice, bueno, no, se le va a ir la mano al gobierno, va a empezar a golpear, con razón este era un gobierno de derecha y el Congreso le va a oír lo que tiene que decir. Ustedes se acuerdan que en el Código de Policía del año 2016 había una serie de normas que regulaban la protesta social. Y quizás ustedes no se acuerden a estas alturas, quizás sí, quizás no, que la Corte Constitucional tumbó esos artículos. Y los tumbó con un razonamiento simple. Dijo, no deben ser estos artículos que regulan la protesta social parte de una ley ordinaria, tienen que ser parte de una ley estatutaria. Por lo tanto, dejó abierta el campo para que el gobierno o el Congreso promuevan y pasen una ley estatutaria en la cual se reglamente la protesta social.
El gobierno, cuando retoma estas ideas, lo que está haciendo es atender un llamado de la Corte Constitucional que le dijo no era por el lado del Código de Policía, es por el lado de una ley estatutaria. Ahora, los contenidos que vaya a tener esa ley estatutaria son otra discusión que ya tendremos oportunidad de abordar.